Cuando se estudian las secciones cónicas, en realidad se están estudiando cuatro figuras geométricas: la parábola, la circunferencia, la elipse y la hipérbola. Del por qué se llaman secciones cónicas, eso lo vamos a estudiar hasta el final de la unidad. En este caso, en esta clase, vamos a estudiar a la parábola. Definición de parábola. Dice que una parábola es el lugar geométrico del punto que se mueve en el plano, de tal forma que su distancia a una recta fija y a un punto fijo son iguales. Aquí hay que destacar dos palabras clave: el de recta fija y el de punto fijo. Estos tienen un nombre muy especial. A la recta fija se le llama directriz y al punto fijo se le llama foco de la parábola. Entonces aquí, según esta definición, va a existir un punto genérico, un punto x, y, de tal forma que la distancia de ese puntito genérico a la directriz y esa misma distancia al punto fijo, esas dos distancias tienen que coincidir, tienen que ser iguales. Para ello, para poder visualizar esta definición, vamos a hacer uso de GeoGebra. Aquí en GeoGebra he construido una recta fija, que es la mediatriz, y un punto fijo, ese puntito rojo, que se llama foco de la parábola. Y aquí tengo un punto genérico, un punto x, y. Entonces se ha construido ese punto de tal forma que su distancia a esta mediatriz y a este foco son las mismas. Entonces, ¿qué sucede si este puntito se empieza a mover? Vea que este puntito se ha construido mediante la definición de parábola. La distancia a esta recta que está fija y su distancia a este punto que está fijo son iguales, coinciden. Entonces, el lugar geométrico que se genera de este puntito que se mueve en el plano es justamente una parábola. Usted puede observar que siempre las distancias van coincidiendo. En este caso es 11.58 y si lo sigo moviendo, siempre esta distancia va a permanecer constante, va a ser la misma. Ahora, la parábola tiene unos elementos que son muy importantes y son los que vamos a estudiar. Elementos de la parábola. Los elementos fundamentales de la parábola son la directriz, que es esa recta fija, y el punto fijo, que se llama foco. Esos son los elementos fundamentales de la parábola. Pero existe otro elemento que es bien importante conocer, que es el vértice de la parábola. ¿Y qué es el vértice? El vértice es el que está situado justamente a la mitad de la distancia entre el foco y la directriz. Ese es el vértice. También existe otro elemento, que es esta recta punteadita que ustedes ven de color azul, que se llama eje de simetría. Este eje de simetría, o también llamado eje focal, pasa justamente por el foco y por el vértice y es perpendicular a la directriz. Aquí existe un segmento de recta que une dos puntos de la parábola, que además pasa por el foco y también cumple ser perpendicular al eje de simetría. Ese segmento de recta se llama lado recto. Este lado recto es importante conocerlo porque con él se puede trazar de manera eficiente una parábola. Entonces, los ejercicios, los problemas que vienen a continuación están enfocados en esos elementos, en encontrar el eje de simetría, encontrar el foco de la parábola, encontrar el vértice, encontrar la ecuación de la directriz y la longitud del lado recto. A continuación, en el siguiente video, vamos a estudiar cuáles son las ecuaciones de la parábola para posteriormente dar lugar a unos ejercicios resueltos.